Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. Conviviendo con la inteligencia artificial. Segunda parte. Como describimos en el primer capítulo de esta serie, Conviviendo con la inteligencia artificial, Max Tegmark, en su libro Vida 3.0, nos cuenta la historia del equipo Omega, una rama de la empresa Amazon, encargada de desarrollar un proyecto de inteligencia artificial general, al que llamaron Prometeo, como el titán de la mitología griega que roba el fuego a los dioses para dárselos a los humanos. En este segundo capítulo, continuamos con esta apasionante historia. El equipo Omega se propuso desarrollar una máquina ultrainteligente, capaz de superar ampliamente todas las actividades intelectuales de cualquier hombre. Esta máquina podría diseñar otras máquinas aún mejores, se produciría entonces una explosión de inteligencia, y la inteligencia del hombre quedaría muy atrás. Así, la primera máquina ultrainteligente sería lo último que el hombre necesitaría inventar, siempre que la máquina fuese lo bastante dócil para decirnos cómo mantenerla bajo nuestro control. Eran las 9 en punto de la mañana de un viernes, cuando decidieron poner a Prometeo en funcionamiento. Por motivos de seguridad, estaba completamente desconectado de Internet, pero contenía una copia local de gran parte de la web para usarla como base de datos de entrenamiento a partir de los que aprender, como Wikipedia, la Biblioteca del Congreso, Twitter, una selección de YouTube y una buena parte de Facebook. Cuando lo pusieron en marcha, Prometeo era ligeramente peor que ellos a la hora de programar sistemas de inteligencia artificial. Pero lo compensaba siendo mucho más rápido, necesitaba el tiempo en que ellos se tomaban un Red Bull para solucionar un problema que miles de personas año emplearían. A las 10 de la mañana, ya había completado el primer rediseño de sí mismo, que era algo mejor, pero aún infrahumano. Sin embargo, cuando se lanzó Prometeo 5.0, a las 2 de la tarde, dejó a los Omegas anonadados. Su rendimiento había pulverizado todos sus parámetros de referencia, y la velocidad de sus avances parecía estar acelerándose. Con la caída de la noche, decidieron desplegar Prometeo 10.0 para dar comienzo a la fase 2 de su plan, ganar dinero. Su primer objetivo fue M-Turk, el Mechanical Turk de Amazon. Los Omegas hicieron que Prometeo diseñara un pequeño módulo de software de inteligencia artificial, y lo subieron a Amazon Web Services, una plataforma de computación en la nube, susceptible de ejecutarse en tantas máquinas virtuales como ellos alquilasen. Por cada $1 que pagaban a la división de computación en la nube de Amazon, obtenían más de $2 de la división de M-Turk. Como estaban en condiciones de doblar su dinero cada 8 horas, al cabo de poco tiempo empezaron a saturar la cadena de suministro de M-Turk y descubrieron que, si no querían despertar sospechas, no podían ganar más de $1 millón al día. Uno de los proyectos con el que más se habían divertido los Omegas fue planificar cómo ganar dinero de la manera más rápida posible tras el lanzamiento de Prometeo. M-Turk les habían proporcionado un rendimiento del 9% por hora, multiplicando por 8 el dinero cada día, pero ya habían saturado esta plataforma. Cuando uno tiene a su servicio la primera inteligencia artificial superinteligente del mundo,
es preferible invertir en compañías propias que hacerlo en las de terceros. Cuando los Omegas decidieron concentrarse en productos que podrían desarrollar y vender, pensaron en un principio que los videojuegos eran obviamente la mejor opción. Prometeo podría adquirir con rapidez una habilidad extraordinaria para diseñar juegos atractivos, y se encargaría sin dificultad de la programación, del diseño gráfico, del trazado de las imágenes y de todas las demás tareas necesarias para crear el producto final. Los Omegas confiaban en que Prometeo podría crear un videojuego adictivo que recaudara al menos $400 millones en una semana, gastando $1 millón en recursos de computación en la nube. A continuación, podrían venderlo a través de Internet y usar Prometeo para hacerse pasar por humanos que hablasen a favor del juego en la blogosfera. Si con esto conseguían $250 millones en una semana, habrían doblado su inversión 8 veces en 8 días. Calculaban que, si desarrollaban una serie de juegos cada día, en poco tiempo podrían obtener $10.000 millones, sin arriesgarse siquiera a saturar ese mercado. Como no estaban seguros de cómo evolucionarían los objetivos de Prometeo, durante su proceso recursivo de automejora, decidieron no arriesgarse y procurar por todos los medios mantener a Prometeo confinado o encajonado, de manera que no pudiese escapar a Internet. Los Omegas habían creado su propia máquina virtual, a la que pusieron el sobrenombre de Caja de Pandora, que simulaba una máquina ultrasimplificada despojada de todos los ornamentos que solemos asociar con las computadoras, sin teclado, sin monitor, sin altavoces, sin conectividad a Internet, nada. Además, no querían exponerse a que algún usuario con conocimientos informáticos analizase el código del juego, descubriese la caja de Pandora y decidiese investigar qué había en el interior. El riesgo de fuga no solo obligaba a descartar de momento el mercado de los juegos, sino también el mercado, enormemente lucrativo, de otros tipos de software que movían cientos de miles de millones de dólares. Los Omegas sabían que el texto o las películas no suponían un riesgo de escape, por lo que habían decidido lanzar una empresa de comunicación y empezar con el entretenimiento de animación. El sitio web, el plan de promoción comercial y los comunicados de prensa estaban todos preparados desde antes incluso de que Prometeo se convirtiese en una inteligencia artificial superinteligente. Lo único que faltaba era el contenido. El domingo por la mañana, Prometeo era ya extraordinariamente competente, pero no hacía nada más que acumular dinero procedente de M-Turk. Sus capacidades intelectuales seguían siendo más bien limitadas. Se le daba mal hacer películas, pues esta es una habilidad que se tarda tiempo en aprender. No obstante, Prometeo obtuvo este conocimiento en un viernes, cuando también encontró tiempo para leer toda la Wikipedia y unos cuantos millones de libros. Hacer películas era complejo. Escribir un guión que a los humanos les pareciese interesante era tan difícil como escribir un libro, y requería una comprensión detallada de la sociedad humana y de aquello que a los humanos les resultaba entretenido. Los Omegas se dieron cuenta de que, tras pegarse un atracón de varios cientos de películas, a Prometeo empezó a dársele bastante bien predecir el tipo de críticas que obtendría una película, y en qué medida atraería a distintos públicos. De hecho, aprendió a escribir sus propias reseñas de películas de una manera que, en opinión de los Omegas, demostraba verdadera perspicacia, comentando cualquier aspecto,
desde la trama hasta las actuaciones, pasando por detalles técnicos como la iluminación o los ángulos de cámara. Concluyeron entonces que Prometeo, partiendo de estos datos, aseguraría el éxito de sus películas. Los Omegas ordenaron a Prometeo que se centrase inicialmente en generar películas de animación, para evitar preguntas incómodas sobre quiénes eran los actores simulados. El domingo por la noche, para completar su tremendo fin de semana, apagaron las luces y, provistos de cervezas y palomitas de microondas, se dispusieron a ver el estreno cinematográfico de Prometeo. Se trataba de una comedia fantástica de animación, en la línea del Frozen de Disney. El trazado de las imágenes en ultra definición se había realizado mediante un código confinado creado por Prometeo y ejecutado en la nube de Amazon, en la que se invertía buena parte del $1 millón de beneficios diarios obtenido a través de Amtrak. Al empezar la película, les resultó al mismo tiempo fascinante y aterrador pensar que había sido creada por una máquina sin asesoramiento humano. Pero al rato, estaban riéndose de las bromas y con la respiración contenida durante los momentos dramáticos. Algunos incluso soltaron alguna lagrimita durante el emocionante final, y llegaron a estar tan inmersos en esta realidad inventada, que olvidaron la identidad de su creador. Los Omegas planificaron el lanzamiento de su sitio web para el jueves, dando así tiempo a Prometeo para que produjese más contenido, y a ellos mismos, para hacer aquello para lo que no confiaban en Prometeo, comprar publicidad y empezar a contratar empleados, para las empresas fantasma que habían constituido durante los meses anteriores. Para borrar su rastro, la tapadera consistiría en decir que su empresa audiovisual, que no tenía ningún vínculo público con los Omegas, compraba la mayoría de su contenido a productores independientes, normalmente empresas tecnológicas emergentes de países pobres. Los únicos empleados a los que contrataron realmente para esas empresas se dedicaban a la mercadotecnia y a tareas administrativas. En concordancia con su tapadera, eligieron como lema corporativo, canalizando el talento creativo del mundo. Cuando llegó el viernes y los visitantes curiosos comenzaron a llegar a su sitio web, se encontraron con algo que recordaba a servicios de entretenimiento online, como Netflix o Hulu, pero con interesantes diferencias. Todas las series de animación eran nuevas, y nadie había oído hablar de ellas. Eran atractivas, los episodios duraban 45 minutos, tenían una trama potente y cada uno de ellos terminaba dejando al espectador ansioso por saber qué pasaría a continuación. Además, eran más baratos que los de la competencia. El primer episodio de cada serie era gratis, y los demás se podían ver por 49 centavos cada uno, con descuentos para la serie completa. Algunos comentaristas estaban impresionados con el hecho de que no solo eran multilingües las pistas de sonido, sino también los propios vídeos. Por ejemplo, cuando un personaje hablaba italiano, los movimientos de su boca se ajustaban a las palabras italianas, y también hacía gestos típicamente italianos con las manos. Acompáñanos en la tercera parte de esta serie, para continuar con la historia de Prometeo, que nos cuenta Max Tegmark, en su libro Vida 3.0.